Bienvenidos a mi canal una vez más. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque yo estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy. Prepárense porque el tema que les traigo hoy va a despertarles la curiosidad y, créanme, les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de las estrellas turcas, un mundo lleno de drama, romance y, por supuesto, mucho glamour. Y como no podía ser de otra manera, el foco de atención de hoy son dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de millones de personas, Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no solo eso, sino que vamos a desentrañar un momento muy especial, un gesto que dejó a todos con la boca abierta, un regalo que se convirtió en un símbolo de cariño y admiración. ¿Están listos para descubrirlo? Pues abróchense los cinturones, porque esto va a estar buenísimo. Pero antes de que nos adentremos en esta emocionante historia, quiero hacerles una petición, algo que para mí es muy importante, si son nuevos por aquí, o si ya nos conocemos pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque aquí les aseguro que van a encontrar contenido de calidad, lleno de curiosidades, noticias, chismes, de todo lo que nos encanta. Y no solo eso, sino que también me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido emocionante. Así que suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Ya lo saben. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas que nos hacen creer en el poder del amor, en la magia de la conexión y en los finales felices, aunque sea dentro de la ficción. Pero como todos sabemos, la vida a veces nos sorprende con giros inesperados. En este caso, la chispa que encendió la llama fue la exitosísima serie turca Erkenci. Una serie que conquistó corazones en todo el mundo y que catapultó a la fama a sus protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. Para aquellos que no estén familiarizados con la serie, les cuento un poco. Erkenci narra la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y que por azares del destino, se enamora de Can Divit, el apuesto y enigmático fotógrafo de la empresa. A partir de ahí, la trama se desarrolla entre enredos amorosos, malentendidos, secretos familiares y, por supuesto, mucha comedia y romance. Y es que, amigos, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era explosiva. Desde el primer capítulo, la pantalla vibraba con la conexión, la complicidad y esa chispa innegable que tenían. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo parecía estar perfectamente sincronizado para cautivar a la audiencia. La conexión entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla y nos hacía soñar con un amor como el de Sanem y Can. El éxito de la serie fue rotundo, y no es para menos. Erkenci conquistó audiencias de todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno de masas. Gran parte de este éxito se le atribuye a la increíble interpretación de Can y Demet. Ellos le dieron vida a Sanem y Can, dos personajes que nos enamoraron con sus ocurrencias, sus peleas, sus reconciliaciones y por supuesto con su amor. ¡Ay, el amor! Ese sentimiento que traspasa la pantalla, que nos hace suspirar y soñar con encontrar a nuestra media naranja. Can Yaman, con su carisma, su porte y su innegable atractivo, conquistó a todas las seguidoras de la serie. Su interpretación de Can Divit, un hombre misterioso, a veces distante, pero con un corazón enorme, fue impecable. Su capacidad para transmitir emociones, para conectar con la audiencia, lo convirtió en uno de los actores más queridos y admirados del momento. Demet Özdemir, por su parte, brilló con su interpretación de Sanem, una joven soñadora, espontánea y llena de energía. Su capacidad para reír, para llorar, para transmitir la alegría y el dolor de su personaje, la convirtió en una de las actrices más talentosas y prometedoras de su generación. La química entre ella y Can era tan fuerte que la audiencia no podía evitar desear que esa conexión trascendiera la pantalla. Pero, ¿qué pasó después de que la serie llegara a su fin? Pues bien, como suele suceder en estos casos, los rumores y las especulaciones sobre una posible relación amorosa en la vida real comenzaron a circular con fuerza. Los fans esperanzados soñaban con que Sanem y Can se convirtieran en una pareja real, y vivieron felices para siempre fuera de la ficción. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que alimentaban la esperanza de los seguidores. Y aunque ellos siempre mantuvieron una postura profesional y discreta, la cercanía y la complicidad entre ambos alimentaban la esperanza de los fans. Las entrevistas conjuntas, las publicaciones en redes sociales, los mensajes de cariño, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple amistad.
Sin embargo, el tiempo pasó y la realidad nos demostró que aunque la química entre ellos era innegable, sus caminos tomarían rumbos diferentes. Y aquí es donde entra en juego el regalo que nadie esperaba, el centro de nuestro vídeo de hoy. Después de la serie y a pesar de que cada uno tomó caminos separados en lo profesional, ocurrió algo que dejó a todos sorprendidos y emocionados. Kan, conocido por su personalidad carismática y detallista, decidió hacer un gesto que demostró el cariño y la admiración que sentía por Demet. Un gesto que, a pesar de no ser una declaración de amor romántico, sí fue una muestra de la profunda conexión y el respeto que existía entre ellos. El regalo, amigos, fue una carta. Sí, una carta escrita a mano con palabras llenas de cariño, de agradecimiento y de buenos deseos. Imaginen la escena, Demet, recibiendo esta sorpresa inesperada, abriendo el sobre con nerviosismo y leyendo las palabras que salían directamente del corazón de Kan. ¡Qué romántico! Un gesto que en la era digital adquiere un valor aún mayor, ya que demuestra la dedicación y el esfuerzo de escribir y expresar los sentimientos de forma personal. Pero la cosa no queda ahí. La carta, además de ser un gesto de cariño, también fue un reconocimiento al trabajo y al talento de Demet. Kan en sus líneas destacaba la profesionalidad, la dedicación y la pasión de Demet por la actuación. Le agradecía por haber compartido con él esta experiencia inolvidable, por haber hecho que Erkencikus fuera un éxito, y por haberle regalado momentos mágicos en el set de grabación. Según fuentes cercanas, la carta estaba llena de elogios y agradecimientos sinceros. Kan expresaba su admiración por la capacidad de Demet para dar vida a Sanem, por su talento innato y por su dedicación a su trabajo. Le agradecía por su compañerismo, por su alegría y por haber hecho que cada día de rodaje fuera una experiencia gratificante. Y aquí viene lo más interesante de todo, esta carta, aunque privada, fue filtrada a los medios, y los fans pudieron leerla y emocionarse con cada palabra. La carta se convirtió en un símbolo de la amistad, del respeto y del cariño que existía entre Kan y Demet, más allá de la ficción y de los rumores. Fue un gesto que demostró que aunque sus caminos se separaran, el cariño y la admiración mutua permanecían intactos. Un gesto que en un mundo de relaciones efímeras, demostró la importancia de la amistad y del respeto mutuo. Pero, ¿qué nos dice esto a nosotros, los fans? Nos dice que aunque no siempre se materialicen en una relación romántica, las conexiones que se crean en el set de grabación pueden ser muy fuertes y duraderas. Nos dice que el respeto, la admiración y el cariño pueden trascender la pantalla y convertirse en la base de una amistad sincera. Nos dice que aunque a veces nos decepcionemos porque nuestros sueños no se hacen realidad, siempre podemos encontrar motivos para celebrar y para emocionarnos con los gestos de cariño y de amistad. En un mundo donde las relaciones en la industria del entretenimiento a menudo son superficiales, el gesto de Kan se destacó como algo genuino y significativo. Demostró que a pesar de la presión mediática y las expectativas de los fans, la amistad y el respeto pueden prevalecer. Es importante recordar que a pesar de la presión mediática y de las expectativas de los fans, Kan y Demet siempre han mantenido una postura profesional y respetuosa. Han sabido separar la vida personal de la profesional, y han priorizado el trabajo y el éxito de sus proyectos. Y aunque la relación entre ellos no haya trascendido a una relación amorosa, eso no le resta valor a la amistad y al cariño que se tienen. Al contrario, demuestra madurez y profesionalismo por parte de ambos. Pero bueno, la carta no fue el único gesto que llamó la atención de los fans. En diferentes ocasiones, tanto Kan como Demet han demostrado públicamente el cariño y el respeto que se tienen. Han intercambiado mensajes en redes sociales, se han dedicado elogios en entrevistas y sobre todo, han mantenido una relación cordial y respetuosa. Eso es lo importante. En las redes sociales, los fans han podido observar cómo Kan y Demet se dedican mensajes de cariño y apoyo mutuo. Es común ver comentarios de admiración en las publicaciones del otro, lo que demuestra que la amistad y el respeto persisten a pesar de los cambios en sus vidas personales y profesionales. En entrevistas, ambos han hablado con cariño y admiración sobre su experiencia trabajando juntos en Erkencikus. Han destacado la profesionalidad del otro, su talento y su capacidad para hacer que el ambiente de trabajo fuera agradable y productivo. Estas declaraciones públicas han reforzado la idea de que entre ellos existe una amistad genuina y duradera. Otro detalle que es interesante mencionar es que a pesar de que ambos han rehecho sus vidas sentimentales, el cariño y el respeto entre ellos no ha disminuido. Kan está felizmente casado con una influencer italiana,
mientras que Demet también encontró el amor y parece estar en una etapa muy feliz de su vida. Esto muestra que el cariño y la amistad pueden coexistir con las nuevas relaciones sentimentales, y que el pasado puede ser recordado con alegría y con nostalgia. La capacidad de Can y Demet para mantener una amistad sólida a pesar de los cambios en sus vidas personales es un ejemplo de madurez y respeto. Demuestra que es posible mantener una relación positiva con alguien con quien compartiste una experiencia tan intensa como la de grabar una serie exitosa, incluso si no existe una relación romántica. Y ahora, para que nos emocionemos un poco más, quiero compartir con ustedes algunas de las frases más bonitas que se han dicho sobre este dúo. Por ejemplo, en una entrevista, Can dijo que Demet era una actriz talentosa, divertida y que le hacía reír mucho. Por su parte, Demet ha dicho que Can es un compañero de trabajo excelente, que siempre está dispuesto a ayudar y que es muy profesional. ¡Qué lindo! Además de estas frases, hay muchos otros momentos que demuestran el cariño y la admiración que se tienen. Por ejemplo, en eventos públicos, se han saludado con afecto y han intercambiado gestos de complicidad. En redes sociales han reaccionado a las publicaciones del otro con emojis y comentarios cariñosos. Aquí hay algunas citas adicionales para agregar a nuestra colección de momentos adorables. Asterisco 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 Can asterisco asterisco Demet es una gran compañera de trabajo. Es muy talentosa, divertida y siempre pone una sonrisa en mi cara. La adoro. Asterisco 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 Demet asterisco asterisco Can es un actor muy profesional y dedicado. Siempre está dispuesto a ayudar y a dar lo mejor de sí mismo. Me siento muy afortunada de haber trabajado con él. Asterisco 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 en una entrevista conjunta asterisco 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 Can asterisco asterisco, creo que la química se basa en la confianza y el respeto mutuo. Y con Demet, eso se dio de forma natural. Asterisco asterisco Demet asterisco asterisco sí, es como si nos conociéramos de toda la vida. Nos entendemos sin necesidad de hablar. Y bueno amigos, llegamos al final de este vídeo donde hemos desentrañado los detalles del famoso regalo que Can le hizo a Demet. Hemos hablado de la carta, de la amistad, del cariño y del respeto que existe entre ellos, y de cómo esta historia nos enseña a celebrar el éxito, la amistad y el amor, en todas sus formas. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya hecho suspirar un poquito. A mí me encantó hacerlo y compartir con ustedes esta historia tan bonita. Recuerden que si quieren ver más contenido como este tienen que suscribirse al canal. Y ahora, como siempre, los invito a que dejen sus comentarios. ¿Qué les pareció este gesto de Can? ¿Les gustaría que Can y Demet volvieran a trabajar juntos? ¿Cuál es su escena favorita de Erkénthicus? ¿Creen en la amistad entre hombre y mujer? Cuéntenme todo. Quiero leerlos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, las relaciones pueden ser complejas y llenas de matices. A veces los sueños no se cumplen de la manera que esperamos, pero eso no significa que no podamos celebrar la amistad, el respeto y el cariño que se crean en el camino. A pesar de las especulaciones y los rumores, Can y Demet han demostrado que es posible mantener una relación positiva y saludable, basada en la admiración mutua y el apoyo. Han sabido separar la vida personal de la profesional y han mantenido una postura respetuosa, lo que les ha permitido mantener una amistad duradera. Este es un ejemplo inspirador para todos nosotros. Nos enseña que la amistad puede ser un regalo invaluable y que el respeto y la admiración son la base para construir relaciones significativas. Nos recuerda que aunque los caminos puedan separarse, el cariño y el apoyo pueden permanecer para siempre. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao. Asterisco asterisco consideraciones adicionales para el contenido asterisco asterisco. Asterisco 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 imágenes y vídeos asterisco asterisco durante el vídeo, se pueden intercalar imágenes y vídeos relevantes. Se pueden usar clips de Erkénthicus, fotos de Can y Demet juntos, fotos de la carta o imágenes de sus entrevistas y momentos especiales. Asterisco 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 música asterisco asterisco la música de fondo debe ser suave y romántica, adecuada para crear el ambiente adecuado. Se pueden usar melodías de Erkénthicus o música instrumental que evoque emociones de cariño y nostalgia.
Asterisco 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 diseño visual asterisco asterisco el diseño del vídeo debe ser atractivo y profesional. Se pueden usar gráficos, transiciones y efectos visuales para mejorar la experiencia del espectador. Asterisco 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 interacción con la audiencia asterisco asterisco durante el vídeo, se puede invitar a la audiencia a participar. Por ejemplo, se pueden hacer preguntas para fomentar la participación en los comentarios o invitar a los espectadores a compartir sus escenas favoritas de Erkencicus. Asterisco 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 actualización asterisco asterisco es importante mantener el contenido actualizado con las últimas noticias. Sobre Can Yaman y The Method de Mir. Esto incluye información sobre sus proyectos actuales, sus relaciones personales y cualquier otro detalle relevante para sus fans. Asterisco 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 adaptación asterisco asterisco considerar la adaptación del contenido a diferentes plataformas, como Instagram o TikTok, para llegar a un público más amplio. Se pueden crear fragmentos cortos y atractivos, como reels o vídeos de formato corto, utilizando imágenes, vídeos y música que sean populares en estas plataformas. Al combinar estos elementos, el vídeo será atractivo, informativo y emocionante, lo que mantendrá a la audiencia cautivada y la animará a suscribirse al canal y a participar en la conversación.